Muy, pero muy buenas tardes. Día miércoles, ya estamos en la mitad de la semana, comenzando por los opuestos. Le habla Bárbara Briceño junto a Francisco Vidal. ¿Cómo estás, Francisco? Bienvenido virtualmente. Aquí complicado con internet, así que vamos a hablar por celular. ¿Qué está pasando? La vida te juega una mala pasada, pero no te sacarán. Así es. Oye, ¿qué Bueno, pasó con nuestro polo opuesto? diputado Chalper me llamó que estaba con un incendio, me dijo. Un incendio en Ah, ya, jerga significa con un problema último minuto, pero va a venir de todas maneras. Va a llegar un poco tarde, ya. pero va a llegar. Bueno, muchas cosas que comentar, pues, Francisco. Está todo pasando. Ujú. Se está complicando la cosa para los acuerdos. No sé si tienes esa impresión, acuerdo, gobierno, oposición. Estas relaciones, estas buenas intenciones de los dos lados de llegar a acuerdos parece que se están enfriando en los últimos días. Tanto así que presidente de la Cámara de Diputados, eh, presidenta del Senado han terminado medio, no sé si agarrado las mechas, pero críticas cruzadas. Porque Pero vamos para nuestros auditores. ¿Cuáles son las diferencias entre ambos presidentes? no, o sea, más que la diferencia entre los presidentes, es que es más que nada oficialismo-oposición, porque el oficialismo se ha quejado que lo que propone el gobierno no sirve para nada, que siguen en la misma lógica de antes, el gobierno se ha quejado de que la disposición que se supone que había la oposición para llegar a acuerdos parece que no es tal, entonces estamos en eso. Y claro, y el Claro, presidente de la pero Cámara para dice, nuestros auditores tenemos que aterrizar. ¿Ingresó el proyecto del gobierno en la mañana de hoy? mira, entre tantas peleas de ida y vuelta, ya no sé si es que ha habido un avance concreto o solo declaraciones, ya estoy muy perdida también. Ya, bueno, Mm. acá hablemos de las declaraciones del gobierno y de la derecha. En el tema de los mínimos comunes, la clave es el ingreso familiar de emergencia. Todo el mundo está de acuerdo, gobierno, derecha y oposición, que tiene que cubrir el 100% de los hogares inscritos en el registro social de hogares. Ahí nadie discute, estamos hablando de 7 millones de hogares que involucran a 15 millones de chilenos y chilenas. Y 15 millones además el 80% de la población. Ahí nadie lo discute. Segundo, que incluso se puede aumentar hacia 10% más hacia arriba, dejando solo fuera de la ayuda al 10% de mayores ingresos. ¿Dónde está, por lo menos a través de la prensa, de los medios, la diferencia? El gobierno dice que va a mandar un proyecto que aumenta el ingreso familiar de emergencia de 100.000 pesos por persona a 176.000 pesos por persona, que es la línea de la pobreza hoy día. Y la oposición en su planteamiento dice que hay que llegar a 223.000 pesos por persona, porque le agrega un 30% más a la línea de la pobreza. Y eso significa que hay una diferencia como de 50.000 pesos entre una y otra propuesta, pero hay que reconocer que hace un año, cuando salió el primer ingreso familiar de emergencia y el gobierno lo planteó en 65.000 pesos mensuales, y después lo subió a 100.000 pesos mensuales por persona, la oposición le dijo al gobierno que eso era insuficiente y que tenía que colocarse en la línea de la pobreza, que hace un año era 171.000 pesos por persona. De tal manera que si tú lo miras como proceso en un año, finalmente el gobierno entendió que para ayuda por persona, y después hay que multiplicar por familia, el mínimo por persona son 177.000 pesos de hoy. Ahí está el nuevo. Porque hay otro ayuda a la pyme, una cantidad de plata importante, 3.000 millones de dólares, pero yo creo que el nudo está en lo más importante del acuerdo de los mínimos comunes, el valor individual de la ayuda. Ahí está. Sí, pero ¿cómo no van a ser capaces de llegar a acuerdo? Es que esto en verdad es insólito, por todos, Y por no, es bien gobierno y insólito porque, o sea, ayer pero comentamos la clave, desde, pues, Bárbara, es que el gobierno tiene que tomar una decisión, y como lo leí hoy día, ayer, hoy día en la mañana, el gobierno había tomado la decisión, porque es de su atribución, enviar el proyecto con una cifra. Cuando tú envías un proyecto con una cifra y hay diferencias sobre la cifra, en el debate parlamentario se pueden llegar a acuerdos, pero no podemos llegar a acuerdos por los diarios. no, que no están llegando a acuerdo por ninguna parte, por lo que veo.
Y Así es, entonces, ¿qué? pero seguimos discutiendo en el vacío. El gobierno debiera ingresar el proyecto hoy día y decir, mire, nosotros vamos a subir de 100 a 177.000 pesos. Y la oposición tiene que decir, nosotros queremos más, y ahí se produce el diálogo que es propio del Parlamento, y lo más probable es que sea una cifra intermedia, entre 177 y 223. Ahora, mientras todo eso se discute, la gente que está apurada dice, bueno, por favor, apúrense, pues. Fíjate que todo lo que hemos conversado sobre este tema era para que se pagara en mayo. A esta altura y en este nivel de desorden, ya no se está pagando en mayo, así que para mayo quedan una semana, para que termine mayo. Claro, nada, nada. Bueno, desde las pymes las quejas andan por ahí también. Les dijeron, les dijeron claramente hace varias semanas, no, tenemos un plan listo, está listo, vamos a presentar. Y han pasado 3 semanas y todavía siguen esperando. Porque Bueno, además llevamos, tampoco es vamos para las automático. 4 semanas, fíjate, para las 4 semanas, estamos en 3 semanas y media más o menos, en que el presidente Piñera dijo, ya vamos a mejorar el ingreso familiar de emergencia, ta. Todavía no ingresa el proyecto del gobierno, así es que no ingresó hoy día en la mañana. Entonces es imposible debatir en el aire si los auditores tienen que entender. Pero bueno, así estamos. Bueno, no vamos a llegar muy lejos si seguimos así. Ahora, la agenda legislativa está bien intensa. Mira, hay hartos proyectos dando vueltas, así que me gustaría que los comentemos por mientras. A ver, Sin orden de importancia, voy a ir nombrando varios. Por ejemplo, en la sala de la Cámara de Diputados se discutió y se votó un proyecto para reponer el voto obligatorio. ¿Qué te parece? Aprobado por ah, pero, 107. me parecería fantástico porque quizás el peor error de la democracia post-90 fue el tema del voto voluntario. Hay que Porque reconocerlo. yo me acuerdo que yo era vocero de gobierno, tuve que defenderlo, nunca creí en él, pero era mi pega. Eh, pero el voto voluntario, el sentido que tenía que votar a más gente, y terminó votando menos gente. Entonces, si tú haces una medida o usas un instrumento para un determinado objetivo y resulta que el instrumento se produce que no cumple el objetivo, bueno, hay que cambiar el instrumento. Y hay que ir al voto obligatorio porque, por lo menos para mí, yo sé que a gente le molesta, votar es un deber más que un derecho. Es un deber. Es una mínima exigencia al participar en una sociedad. Que la gente diga, mire, yo quiero que esta persona no me conduzca al municipio, esta persona sea concejal, esta diputado, esta parlamentaria, esta core y este presidente. Pero bueno, la última elección votó el 43% el domingo pasado. El Bueno, como, 57% se quedó en la cama. como dices No, pues, tú, la apuesta, porque antes lo que teníamos era un sistema de inscripción voluntaria, o sea, el que quería se inscribía, y los que estaban inscritos tenían que votar sí o sí. Ya, entonces muchos pensaron que si decían, a ver, hagámoslo al revés, hagamos la inscripción para todos, cosa que el que quiera, sea el que sea en ese día, si se anima, que vote, pensando que con esa fórmula iban a lograr una adhesión mayor. Y no, pues, no resultó. no, pues fue al revés. Fue al revés. Pero yo siempre apelo en mi pluralidad política a que la clave la tuvo un presidente de derecha, Jorge Alessandri Rodríguez, en 1962, que preocupado porque ahí se inscribía poca gente, determinó a través, no sé si una ley o un decreto, que todo trámite en el Estado, uno de los papeles que había que presentar para hacer el trámite era la inscripción electoral. Bastó eso para que subiera el colegio electoral, olvídate. En 1962, un presidente de derecha, Jorge Alessandri Rodríguez. Entonces, claro, tú puedes legislar el voto obligatorio, pero hay un camino intermedio. Oiga, ¿usted quiere con todo derecho apelar a los servicios del Estado? Mire, el Estado le pide un papelito, aparte del carnet de identidad, que esté inscrito. Me parece lo mínimo, ¿no? O sea, es que tenemos que tener Ahora, si derechos algún y compadre quiere irse a obligaciones. vivir al bosque como colonia independiente, autosuficiente,
Bueno, está bien que no vote, pero el compadre que está en la sociedad y le demanda al Estado legítimamente su apoyo, su respaldo y su servicio, a lo menos el Estado le puede decir, oiga, cada 4 años levántese y decida quién dirige el Estado, pues. O sea, No sé, yo en no me he lo perdido nunca. mínimo. Bueno, afortunadamente para el plebiscito de salida se estableció el voto obligatorio. Ojalá hubiera sido también Claro. para la entrada. Hubiera sido bueno. Bueno, el Ya de la no fue. entrada, para que la historia lo registre, los que se pusieron al voto obligatorio en el plebiscito de entrada fue la derecha. Y se negoció finalmente y terminamos con el plebiscito de salida obligatorio. Hubiera sido mucho mejor para el plebiscito de entrada también obligatorio. Porque en vez de haber votado 7,5 millones, que fue harta gente, tendrían que haber votado 14 millones. Imagínate 6 millones de personas más votando. Pero bueno, oye, pero me interesa eso. ¿Esto es una moción parlamentaria o una votación? No, es un proyecto que se votó en la sala, pero hay algunas indicaciones, así que tiene que volver a la comisión, pero fíjate que ¿Y cuál tiene fue el resultado de la mira, votación? 107 votos a favor, 16 en contra y 23 abstenciones. Ya, o sea, hay una mayoría sólida, ya. Sí, yo creo que todo hace pensar que esto puede prosperar. Ahora, Volvemos a la obligatoria, muy bien. obviamente hay gente molesta, dice, bueno, ¿y qué pasa con las libertades? Y otros que dicen, esto lo dicen porque les conviene, porque si vota más gente les van a devolver más plata después en el CERVEL. Pero yo creo que en este caso no hay que hacer ese cálculo chico. Deberíamos pensar que de verdad necesitamos, para que tengamos mayor legitimidad, mayor valoración del, no sé, es un Bueno, costo que deberíamos pagar. y el argumento de las libertades, pero cuando uno vive en sociedad, limita sus libertades. Pues. ¿Sí? Cuando llego a una boca calle, mi libertad me dice que tengo que seguir, pero si tengo el semáforo rojo, es para que pase otro compadre. Pues. Y que ¿Cómo voy a apelar a la libertad? te tienes que poner un cinturón de seguridad, que no te puedes subir Claro, pues. drogado o ebrio a manejar, por ejemplo. O sea, Imagínate hay que voy a muchas hacer la restricciones. libertad y no pago impuestos, porque soy libre, hago lo que quiero. No, pues, por favor, ese argumento increíble. Pero bueno, hay que Bueno, respetar todo lo algo. bueno, ese es un argumento también que se repite con la gente que está en contra de la vacunación o del pase de movilidad, po, lo que hablábamos ayer. Bueno, te cambio el tema. Otro proyecto, otra cosa que está dando vuelta. En la Comisión de Seguridad del Senado, ¿ya? Se aprobó por 3 votos a favor y los otros 2 en contra, la ¿Ya? idea de legislar el proyecto de indulto a los detenidos en el estallido social. Este es un proyecto complejísimo. Nos genera, no sé, una decisión como mayoritaria o no, genera tensión para el oficialismo y la oposición. Va a ser compleja su Claro. tramitación. Lo que sucede es que yo no sé ahí técnicamente si lo que puede legislar el Parlamento es indulto o amnistía, Sí, porque los porque indultos los da no, solamente en Chile el presidente de la República. y el indulto es para gente que ya tiene una condena, que no es el caso de muchos de ellos, que No, si están está en en el prisión proceso. preventiva, todavía en proceso. Ahí tendría que ser una amnistía, técnicamente. Y esa es ley, esa es ley. Pero bueno, ahí hay un temazo porque la crítica que yo hago informándome de esto es que las prisiones preventivas han sido para algunos, no sé si para todos, tremendamente largas, las prisiones preventivas. Entonces eso significa una apelación a las fiscalías que o avanzan en formalizar o dejan de formalizar, pero una persona 5, 6, 7, 8 meses en prisión preventiva es un poquito absurdo. Hay gente que lleva más, 15 meses, dicen incluso. Mira, entonces imagínate, porque la Aprovecho prisión de, preventiva es una medida cautelar durante no, el proceso. claro, no una Entonces, condena anticipada. Aprovecho de dar la bienvenida al exactamente. diputado Diego Chalper. ¿Cómo ¿Cómo está? estás, Bárbara Briceño? Muy Te bien. estábamos echando de menos, pensábamos que estabas pegando carteles por medio desborde. No, estábamos pagando por Heraldo Muñoz, pero lo tuve que despegar. Devuélvame cartel, devuélvamelo. Pucha, Muy bien, muy bien. le habíamos pintado hasta los bigotes, pero no hubo caso. Yeah. Yo pensé que emergías tú como carta de consenso y que aquí viene el revival de Vidal, pero no hubo caleo. No, Diputado, no, estamos pero, oye, hablando pero de Bárbara, este... pregúntale a Chalper cómo votó el voto obligatorio.
¿Cómo votó el voto obligatorio, diputado? Mira, ¿sabéis qué? Me abstuve porque voy a esperar, quiero ver una cosa que es importante, porque inscripción obligatoria y voto obligatorio yo creo que puede ser un poquito mucho. Entonces, preferí abstenerme y voy a participar de la discusión porque creo que si es voto obligatorio tiene que ser inscripción voluntaria, porque creo que inscripción automática y voto obligatorio me puede parecer un poquito mucho. Ahora, estoy abierto a la reflexión, ¿no? No es algo que me... Pero que ¿no te- te parece, Diego, que el voto es un deber? Sí, sí, no, sí, sí, en verdad me inclino, pero quiero ver el contenido del proyecto, todavía es una idea muy general. A mí no me gusta, Pancho, casarme al tiro y como los votos de alguna manera ya estaban, me abstuve. Claro. Pero oye, pero ¿qué indicación se le puede hacer a eso si es muy fácil? Pues? O es voto obligatorio o es voto voluntario. No, pues lo que dice el diputado, podría uno decir, ya, pero inscripción voluntaria o inscripción obligatoria. Bueno, pero que ahí volvemos a antes del voto voluntario, porque el voto voluntario no resultó, pero era para que más gente votara. Si Ya, tú pero antes votaba vuelves más a lo gente que ahora. anterior, no, claramente, votaba más gente que ahora porque, ojo, porque los inscritos de mayores de 40 años están todos inscritos, o casi todos inscritos. El problema que se nos produjo antes es que las generaciones nuevas no se inscribían. Mm. Mm. Ya, pero imagínate Entonces, ahora con el plebiscito, probablemente se habrían inscrito muchos y ya habrían quedado ahí para siempre. Bueno, uno se puede salir en todo caso. Pero mira, si al Pero, final, ahí lo que pasa es que hay tantos estudios con visiones distintas, algunos dicen que el voto obligatorio fomenta la participación de los moderados, otros dicen que el voto voluntario estratifica y elitiza el padrón, pero por eso, yo a mí me llama la atención que, para serte franco, Pancho, esto se legisle así tan apresuradamente, porque hoy día uno pedía antecedentes y no había mucho antecedente, entonces me quiero... Estas son cosas que en los países se discuten un poquito más que de un día para otro y se tiran, y que entonces no, eso es yo, correcto. No se yo puede, no, no podéis sobre legislar ahí a la todo, rápida. no, y sobre todo porque ya la embarramos, po. O sea, ya hicimos un cambio que no resultó, entonces, si lo vamos a arreglar, Claro, ya, pues asegurémonos que se arregle y no que nos mandemos que otra, peor. otra embarrada. Claro, que igual lo peor. exactamente. Bueno, diputado, respecto a lo otro que estábamos hablando, esta iniciativa que avanza en la comisión recién, en todo caso en el Senado, para avanzar hacia un indulto. Estábamos hablando además con Francisco que no correspondía a la figura de indulto, en todos los casos, en otros debería ser una amnistía. ¿Cómo ven eso? Porque es un tema y uno, a ver, en principio genera mucho rechazo a la iniciativa porque muchas de esas personas fueron detenidas no solo por protestar, no por un interés político, como tratan de decir algunos, sino que por saqueos, robos, agresiones a las autoridades, tirarle bombas molotov a carabineros. Pero, sea cual sea el escenario, hay un punto que yo creo que sí tienen, y es que ¿cuánto tiempo puede prolongarse una prisión preventiva? Mm. Entonces, incluso habrán algunos casos que ya lleven más tiempo en prisión preventiva de la que eventualmente podrían haber tenido una condena. Entonces, ese sí es un Bueno, punto que es me parece súper posible, eso es válido posible, ¿eh? de tomar. Mm. Ahora, en ningún caso uno podría esperar que simplemente se dejen de lado. El otro día apareció Fernández, un constituyente, decía, oye, corremos el riesgo de que narcotraficantes, delincuentes, que ya tenían el tremendo prontuario desde antes, aprovecharan la Sí, instancia de las marchas solo para ir a hacer delinquir, solo para ir a robar, a saquear. Entonces, no queremos sí. colar eso entre los manifestantes. Pero incluso en esos casos, en todos los demás, bueno, uno esperaría que el debido proceso considere un mecanismo en que la investigación no dure toda la vida, po. A ver, las prisiones preventivas por definición son transitorias, porque son medidas Sí. cautelares que se mantienen mientras dura la investigación. Yo ahí, la verdad es que no estoy al día porque pues, tendríamos que estar haciendo seguimiento de los juicios, pero llama bastante la atención que no se ejerzan los mecanismos procesales que existen, porque cuando la investiga... A ver, para que ustedes, bueno, hagamos un poquito de pedagogía penal. A una persona la formaliza, le informan delante de un juez de garantía que está siendo investigada por tal y cual delito, y ahí se discuten dos cosas, Bárbara. Uno, la duración de la investigación, 30, 60, 90 días, y luego las medidas cautelares, que puede ser la citación, la detención, la prisión preventiva u otras especiales. Ya, ahí Cuando, para agregar un punto, cuando se dice las medidas cautelares, tú dices, ya, vamos a investigar, a ti se te está acusando de agresión con bombas molotov a los carabineros, por ejemplo, un saqueo. Ya, ese es lo que se te va a investigar. ¿Ya? La claro, investigación, como dice, va a durar 60 días, 90 días, lo que sea. Y, de hecho, la palabra ¿Mm? acusarte ya sería mucho para el nuevo sistema penal. Se está solo informando que a usted lo Claro, investigan. ¿Se fija? estos son los cargos que eventualmente podría, o un delito que Claro. eventualmente podría haber cometido. Claro, todo muy incondicional. Pero, ¿qué son las medidas cautelares? Entonces, si uno dice, a ver, esta persona está acusada de una cosa gravísima, es un peligro para la sociedad. O sea, mientras investigamos,
necesitamos apartarlo de la sociedad para que no sea un peligro para la gente. Tal En cual, otros casos, uno podrá decir, bueno, esto es algo súper, no es tan grave o es leve o una falta, entonces quizá basta con arraigo nacional que no pueda salir del país. claro, Otros tendrán arresto domiciliario, diario, nocturno, y así, en el fondo, dependiendo de la gravedad del delito y del riesgo que sugiere esa persona para la sociedad. tal cual. Entonces, no siempre es la misma medida Tal cautelar. cual, tal cual. Y bueno, y a partir de ahí, la verdad es que cuando se cumple el plazo establecido por el juez, para poder prolongar esa investigación, el fiscal tiene que volver a presentarse ante el juez de garantía y tiene que dar argumentos por los cuales perseverar. O sea, esto no se produce automáticamente. Y el defensor tiene que ejercer también sus facultades pidiendo el cierre de la investigación, po. Entonces yo ahí estoy medio perdido porque estos mecanismos no han operado, ¿ah? De hecho, el juez de oficio también podría solicitar el cierre de la investigación, a lo cual el fiscal tendría que ser capaz de demostrar que le quedan diligencias pendientes que son necesarias para el éxito de la investigación, porque de otra manera si no está obligado a cerrar. Entonces hay toda una serie de mecanismos que existen en el proceso penal para impedir que esto se eternice. Entonces yo ahí estoy muy perdido de por qué estamos en esta situación, que efectivamente es una anomalía, en donde personas por tanto tiempo están en prisión preventiva. Ahora, otro comentario breve. Es importante, yo me acuerdo que esto ya lo conversamos una vez con Pancho en este programa, yo ahora no tengo el Sí, material a sí. mano, pero dentro del mundo de gente que está efectivamente siendo investigada, también hay varios que tenían un prontuario bastante, por decirlo así, nutrido, ¿ah? De temas de violencia intrafamiliar hasta cuestiones relativas a delitos, digámoslo así, de intimidación o de violación de morada o de robo con fuerza en las cosas. O sea, no eran delincuentes comunes, eran delincuentes graves. Entonces, por eso yo creo que este tipo de cosas, cuando por decirlo así tratamos de politizarlas, se enreda. Porque que me diga la Sí. gente, o alguna gente de la lista del pueblo, que no van a empezar a trabajar hasta que se liberen ciertas personas, chuta, bueno, a ver, después, o sea, si abrimos una puerta así, que un clamor político puede tener implicancia en los procesos judiciales, esa es una puerta que después cuesta mucho cerrar, ¿ah? No, y además el saltarse los poderes del Estado, o sea, acá esto el Poder Tal cual, Judicial es independiente. Ya, tal cual. pero dicho todo lo anterior, tratando de ser constructivo, ya, tratando de ir al punto que mencionábamos, no pareciera razonable que una persona esté detenida en prisión preventiva por un tiempo tan extenso. ¿Qué es, al juicio de ustedes dos, qué podría ser una solución razonable? ¿O qué uno podría pedir o quizá solicitar al Poder Judicial o a los jueces? No sé, ¿qué se podría hacer que no fuera simplemente un perdonazo o decir, ya, aquí no pasó nada y salgan todos, por los riesgos que ya mencionamos, pero tampoco no hacer nada y decir, bueno, que Pero sigan en prisión yo ahí me preventiva? pierdo, Bárbara, porque lo que corresponde hacer es o declarar a las personas sobreseídas y por lo tanto dejarlas en libertad, o hacer la audiencia de preparación del juicio oral y el juicio oral y ahí condenársele. Y si esa persona es privada de libertad, todo lo que ha tenido en prisión preventiva, la palabra precisa, se le conmuta. Es decir, la pena que recibe después se le resta lo que ha tenido en prisión preventiva, ¿te fijas? Entonces, yo no logro entender por qué los procesos penales no avanzan. Entonces, ahí el llamado, yo sé que voy a oficiar al defensor, porque ustedes saben que la defensoría también tiene su jerarquía interna, para preguntarle por qué Sí. no se están haciendo ahí las atribuciones de los defensores, po. Eso es lo que Francisco, yo no entiendo. ¿qué te parecería una buena medida o solución, algo razonable dentro de la institucionalidad que pudiera flotar? Yo creo que un auto acordado de la Corte Suprema al Ministerio Público para que en un plazo estrecho determine si acusa o no acusa. Ahí tiene un ejemplo dentro de la institución. Claro, y que con las pruebas que tengan, o sea, bueno, con lo que lograron tener en este año y medio, lo que corresponda, digo, bueno, califica o no, pero tampoco puede ser eterno eso. Lógico. Mm, Y que se justifique, porque en algunos casos de que sí valga la pena, que probablemente pueden haber, bueno, pero caso a caso, y que quede claro. así es. Bueno, nos tenemos que ir Bueno, a pero una ahí pausa. me dijiste que había una votación en la comisión, 3-2 para el indulto. Ahí hay que ver entonces qué pasa en la sala. Hay que ver qué pasa en la sala. Por supuesto, ese 3-2 es oposición 3, oficialismo 2. Está clarito. Así es. Los únicos que no quieren a Tepillé son los delincuentes, porque han frustrado más de 54.000 delitos protegiendo hogares, empresas, familias, niños y ancianos. No sea usted la próxima víctima, protéjase con Tepillé 24 horas del día, todos los días de la semana, 365 días del año. No espere ser víctima. Contrate su tranquilidad en tepillé.cl.
Ahora que estás en casa, qué mejor que tratar de tener los ambientes más seguros, más saludables posibles, libres de patógenos y COVID. Con la tecnología del ozono, Ozonair incorpora la mayor prevención en enfermedades por contagio. Además, 15% de descuento para los auditores de Radio El Conquistador. Ingrese facilito ozonair.cl. Espacios libres de patógenos, bacterias, hongos y virus como el COVID. Nos vamos a la pausa, volvemos rapidísimo con más polos opuestos. Ya estamos de vuelta, seguimos haciendo polos opuestos junto a Francisco Vidal, diputado Diego Chalper, le habla Bárbara Briceño. Bueno, estábamos comentando algunos proyectos que están dando vuelta en el Congreso, ya lo decíamos, como la idea de reponer el voto obligatorio, qué pasa también con este indulto o eventual amnistía a los detenidos dentro del estallido social. Eh, Otra cosa que salió o que se está discutiendo fuerte, y aquí vamos a tener también una conversación súper interesante, es respecto a un proyecto del Frente Amplio del Partido Comunista que buscan que los independientes puedan participar en las elecciones parlamentarias como lo vimos en la convención. ¿Qué tal? ¿Qué les parece eso? Ese proyecto tiene tres elementos. El que tú acabas de decir, más que en la próxima elección parlamentaria haya paridad en el resultado y también la incorporación de los pueblos originarios. Igual que en la Convención Constituyente. Yo el punto 2 y el punto 3 lo comparto. Lo que no comparto es que independientes agrupados en una lista sean como partido, se vistan como partido, huelan como partido político y se niegan a ser partido político. Porque el sistema no te tolera, desde el punto de vista de su funcionamiento, la desaparición de los partidos en reemplazo por independientes, aunque vayan en lista. Porque un independiente en lista, como su nombre lo indica, es independiente. Entonces, si tú vas en una lista con otros independientes, estás a un cachito de ser un movimiento, un frente, un partido político. Y es mejor, y por poner con nombre y apellido, que la lista del pueblo, la más exitosa de la constituyente, bueno, sus dirigentes, voceros, fundadores, formen un partido. Porque si no, es muy difícil para el que le toque gobernar tratar con la mitad del Parlamento independiente, porque habría que... Entonces la opinión de cada uno. Es muy difícil eso. Diputado. Yo pienso bastante parecido, yo francamente creo que, a ver, mira, siempre en el mundo que vivimos, que es un mundo que se ha ido colmando de la lógica individualista, donde de alguna manera cuesta mucho armar proyectos colectivos, porque los proyectos colectivos suponen entender que está bien, a mí me puede movilizar un tema, pero la sociedad no se agota en ese tema, sino que hay otros temas en los cuales también tengo que poder involucrarme, aunque no me afecten o no me interesen directamente. Obviamente sale más fácil armar una ONG temática que un partido, ¿no? Pero los países no funcionan a punta de ONGs temáticas ni son un túmulo de gente con causas individuales puestas en común. Entonces, yo creo que acá lo que tenemos que entender es que la sociedad requiere de alguna entidad que se preocupe por el bien del todo, que dentro de su pega esté preocuparse de la amplitud de los temas y no solamente un temita en particular. Porque sabes que además esto se podría prestar para las cosas más increíbles, que es que el gobierno de turno tuviera que entenderse con los 3 parlamentarios ambientalistas, quienes le pedirían una contraparte en temas ambientales a cargo de votar un tema de salud, pero resulta que después en el tema de salud tiene que entenderse con la mini bancada preocupada de causas animales. Entonces eso no, o sea, eso no tiene ningún destino posible. Y además, yo creo que los partidos podrán estar muy desprestigiados, pero no existen las democracias sin partidos. O sea, el mecanismo para canalizar una inquietud política son los partidos, son las agrupaciones que tienen por finalidad congregar gente de pensamientos comunes en pos de un objetivo colectivo. Entonces, yo soy totalmente contrario a eso, aunque sea impopular, y las otras dos cosas, la verdad es que habría que pensarlas también. Yo creo que nos estamos lanzando demasiado rápido a la piscina. Lo de la paridad parece como más razonable desde el punto de vista preliminar, pero lo de los pueblos originarios veamos bien cómo funciona. Acá la verdad es que nos lanzamos con 17
uno no sabe muy bien si eso finalmente va a terminar siendo recepcionado como representativo. Entonces, yo en eso sería más escéptico o más cauto. En lo de la paridad, fíjate que yo el problema que tengo con la paridad es que te puede dejar a gente con muy buena votación fuera y gente con mala votación dentro, y por lo tanto yo soy más partidario de las cuotas en las listas que las cuotas de resultado, ¿ah? Pero también es una Ya. discusión que podemos tener. Francisco. Bueno, ahí yo creo que ese va a ser un temazo en la próxima semana. El tema de la paridad en la Cámara y en el Senado. Porque ahora cada sexo, por así decirlo, puede presentar hasta el 40% de la lista. O al revés, esto no es hombres o mujeres. Ningún sexo puede tener más del 60% de los candidatos. Pero son los candidatos, a diferencia de la Convención Constituyente, que la ley obligaba a que la mitad fueran mujeres. Así que ahí, esta es una noticia en desarrollo. Es una noticia en desarrollo, tal cual. Bueno, es muy distinto en los candidatos que de salida. Y de hecho, muchos quedaron sorprendidos porque en la convención, finalmente, la paridad terminó beneficiando a hombres más que mujeres. Tal cual. Era algo que Bueno, no de hecho, esperaban. 11 hombres, tengo entendido, que no ganaron la elección, van a ser constituyentes por la paridad de género estricta, es decir, los hombres que no fueron elegidos, al modificar la distribución por la paridad de género, entran, creo que son hombres, o sea, van a salir 11 mujeres de la constituyente y reemplazados por 11 hombres. Y además, ojo, hay una variable que no se ha considerado, que es que una de las gracias de la Convención Constituyente es que sin reelección, por lo tanto, tú a las personas electas no los sometes al vértigo de competir electoralmente. Y el que no se toma eso en serio no está conversando en serio, ¿no? En cambio, si tú dices, mire, usted, hombre que sacó baja votación, va a entrar por paridad, imagínate ese personaje adentro, para tratar de mantenerse en la reelección, con poca votación, habiendo ganado por chiripa en la paridad. ¿Cómo se va a comportar ese personaje? Son esas las cosas que a mí me ponen un poquito inquieto, porque lo de la convención tenía la gran gracia de que es una sola vez para un objetivo específico y sin elección. En cambio acá, digamos las cosas como son, aquí en la Cámara, los que tienen baja votación y entraron arrastrados, oye, pero olvídate, están dispuestos a todo con tener 5 minutos de televisión. Y cuando digo a todo, Pancho, es a todo, ¿eh? Entonces, sí, no sé, esas cosas distorsionan al final el sistema, porque tú te necesitas gente que represente diversidad de postura, pero que entienda que aquí, cuando uno está acá, está legislando para todos los chilenos, pues no solamente para el pequeño grupito que uno representa, ¿eh? Bueno, tú que has sido gobierno me entiendes. Tú que has sido gobierno me entiendes, pues. Así es, diputado Chalper. Muchas cosas tenemos, Barbariña. Ay, tenemos muchas cosas. Tenemos bueno, ayer, tal como nos reíamos ¿se acuerdan? Tal como nos reíamos de las bromas del Tocomple, el completo. ¿Salió finalmente Mario el debate Desbordes? ideológico en la derecha, muy bien. Ay, salió con el Tocomple. Nos faltó ¿eh? solo Joaquín Lavín, ¿cómo le irá? Completo. Perritos calientes. Perritos calientes, o no sé. Bueno, sí. Pero hasta ahora el debate programático de la derecha es hot dog completos y todo completo, ¿no? Tocomple. Ese es el programa de la derecha, ciudadano auditor. Un debate interesantísimo ayer entre los candidatos presidenciales. Ya, pero era como una talla. Bueno. Eso, qué densidad más grande. No te voy a contestar esa tontera. Era como una talla, como una humorada, me imagino. Mira, la política tiene que ser seria, pero no grave, Vidal. No, sí, entiendo, pero no, pero una pelotudez. ¿Cómo se le dice al completo? Ahora, ustedes comprenderán que detrás de la primera afirmación hay un contenido político, pues. Lógico. Cuando Sichen le dice a Briones, tú dices hot dog y yo completo, lo que le está diciendo es que tú eres comillas de la élite y yo vengo, no sé de dónde, pero de abajo. Pero por supuesto. Y también el Tocomple. Es más abajo todavía. Así como más después. Claro, Desbordes ya está ya en el suburbio. Ay. Oye, sí, mira, y de verdad, ¿qué pedirá Lavín
sushi. No, mira, No. nosotros compartimos con Joaquín mucho tiempo y nos consta que él con una lata Coca Light y un pedazo de torta de mil hojas De ya mil hojas. no quiere más de su vida. ¿Y cómo le dirá Me lo imagino bueno para el café Colonia la vino, ¿no? No, Coca Light eh, y torta de mil hojas manjar. Eso exacto? era, ¿Y qué le dirá Sichel a la vez que come torta de mil hojas? pero Porque la torta de ahora mil una hojas es lo torta más más popular. popular, es la torta No, más popular. Po. Ah, y eso lo comía desde antes de ahora la competencia por ser populares. no, Sichel ahí come churros con manjar. Sopaipilla del carrito. Claro. ¿Tú cachai que en el puente Bionó, ¿no? Hay una Ya. señora que vende sopaipillas que le dicen la tía Castrol. ¿Y tú sabes por qué le dicen Ya. la tía Castrol? Porque, por el Por el aceite. aceite. La ¿sí? sopaipilla, te juro que el aceite ya es tanta la vuelta que le ha dado que parece aceite de camión. Por eso le dicen la tía Castrol. Ah, Gran valor la tía Castrol. Ahora, si todos la conocen y todo, es porque comen ahí, pues, y nadie le pasa No, nada. pero ese ¿o es qué? un clásico, la sopaipilla con mostaza de la tía Castroles, pero un clásico ahí del centro. Y un Y tiempo tendrá innovó, todo. y un tiempo innovó. aparte los nomitos, ¿en qué va la competencia en la derecha? ¿En qué estamos? Hoy día Leí que iban a conversé, recorrer todo el país. hoy día conversé con el alcalde de la Florida, recién reelecto también, El que es vocero, parte del el vocero. vocero. Sí, sí, ¿sabes qué? Se Ya. las quiero recomendar. Yo creo que es una entrevista que vale la pena escuchar cada uno de los segundos, las reflexiones de por qué cree que ganaron, qué hay que hacer, toda esta mirada más social. No, ¿sabes qué? Estuvo súper interesante y entretenida. Aparte que él es como, Ya. no voy a decir gracioso, pero es divertido porque tiene una forma de hablar y pone ejemplos y cita a grandes personas también entre medio. Hablo de Churchill, o sea, Sí, sí. Tiene así mucho que Churchill Carter, sí. sí, me gusta, ese es el perfil. Así que, Lo más probable es que si Churchill hubiera nacido en Chile, seguramente, según Carter, viviría en la Florida. Pero no, pero por no. supuesto, Yo habría creo que nacido vivía en la en la Florida, esta, Churchill. obvio. Ya, escríbanme en mi Instagram, @Bárbara Briceno yo les mando el link. Pero dijo hartas Ya. cosas y se comprometió a un debate porque ya también estaba el candidato Briones en las redes sociales, decía, oye, ya, buena onda, los completo y todo, pero empecemos a levantar temas. Por otro lado, Mario Desbordes dice, oye, empecemos a trabajar en equipos programáticos en común del oficialismo. Bueno, y Ya. justamente al respecto de eso, el alcalde Carter, vocero Lavín, decía, oye, nosotros más que mínimos comunes, son máximos comunes, porque son mucho Ah, más los puntos que están de acuerdo de los que no. Y si uno los compara con la oposición, yo creo que sí, claro. ¿o no? Dios mío santo. Sí, pues lo que pasa es que la coalición nuestra dedica largas horas de trabajo al tema programático, tú ves que se juntan, son gente muy Exactamente, se juntan todos los días, son gente terminan con dolor de cabeza de son tanto gente pensar la son derecha. son gente muy estudiosa, muy dedicada al tema de las propuestas. Mira, tenemos una biblioteca de propuestas. Te reís vos, ¿eh? Ay, ay, ay. Ay, señor. Oye, ¿cómo avanza el royalty? ¿Sabemos algo? Bueno, vieron, no alcanzamos a comentar ayer, o no sé si lo habían hecho todavía a esa hora, pero adiós, sacaron al presidente de la Comisión de Hacienda. Oh, sí, ese sí que fue una operación política de Y alto fue nivel. con harto llanto y harta No, pataleta. olvídate. No, además Lorenzini hizo gala de toda su muñeca. ¿No? Muy orquestado. Y ahora está de jefe de la comisión en un momento clave, porque ahora se está debatiendo, creo que todavía deben estar debatiendo ahí en la Comisión de Hacienda el reajuste del sueldo mínimo. Y como está, o sea, en el fondo, como está, en el fondo, desahuciado, no sé cómo decirlo, destituido el presidente, asume el más antiguo de la comisión y el que está siendo de presidente es un RN, Alejandro Santana. Era el Así más que, antiguo. no, olvídate cómo estaba, pero Núñez no cabía en sí. Porque en el fondo fue una operación que montó Lorenzini, pero es porque Núñez también le encanta tirar el cordel para su lado siempre, muy contestatario, no considera mucho las opiniones de los demás, entonces bueno, le pasaron la factura, pues si esta cuestión es así. Así que descabezada la Comisión de Hacienda. Claro, Ahora, lo que pasa es que según... aprovechemos de explicar a nuestros auditores, a propósito de este caso, por qué suceden estas cosas. Las comisiones de la Cámara están integradas por 13 diputados. Y dado el resultado de las elecciones, mayorías y minorías,
si no en todas, en casi todas, pero particularmente en esta, cuando se inició esta legislatura, 7 diputados de la oposición, 6 del gobierno. O usted comprenderá que son 13, un número impar para las votaciones. Sin embargo, en esta Comisión de Hacienda, uno de los diputados elegidos por la oposición en la democracia cristiana es el diputado Pablo Lorenzini. Pero el diputado Pablo Lorenzini hace un año renunció a su partido y quedó como independiente, pero siguió en la Comisión de Hacienda. En consecuencia, en la Comisión de Hacienda hay un empate permanente, 6 de centro izquierda, 6 de derecha, y uno, Lorenzini, que dirime, porque tiene el voto dirimente, pues. Ahora, en mi opinión, para que las cosas sean más ordenadas, si un diputado elegido por un partido, lo manda a una comisión, si renuncia al partido, yo partido lo saco de la comisión, pues. Obvio. Pero tú sabes que eso la DC podría hacerlo, ¿ah? Pero yo no Pero logro... a mí no se me ocurre por qué no lo ha hecho. Bueno, posiblemente, no sé, buena pregunta. Yo creo que estas son, bueno, también en Renovación nos ha pasado que han renunciado algunos colegas, pero siguen formando parte de la bancada como independientes, ¿ah? Porque las No, pero en bancadas... el caso de Lorenzini, no, po. Él es independiente completo ahora. Sí. Bueno, Ni pero... más ni menos que en la Comisión de Hacienda, que es clave para tanto proyecto. Pero es que quizás le valoran y lo respetan por su No, expertise en esa materia. algo Y pasa No, que... Lorenzini siempre ha estado en la Comisión de Hacienda, desde que es por eso, diputado. por eso. Pero resulta que para que las cosas sean ordenadas, y a propósito de los independientes, para que funcione un gobierno en su relación con el Parlamento, y para que funcione una oposición en su relación con el Parlamento, los partidos son fundamentales, porque si no sería cada uno una pyme, pues. Que cada uno haga lo que quiera. No, pues, las cosas no funcionan así. Ahora, hay una cosa, mira, yo creo que a todos les pasa que llega un punto en el cual se les prende la ampolleta y ven la luz, y quizá a Lorenzini le ocurrió, po. Yo no pierdo la esperanza de que Vidal en algún minuto le pase, Ya, y bueno, déjame van para el lado correcto de la fuerza, po. Ya. Voy a ir ahora a la derecha que ha sufrido el segundo naranjazo de su historia. Ah, y a ustedes les fue tan re bien. Ay, qué Oye, risa. Ya no, es que ya no nos queda tiempo, nos tenemos que ir. no te puedo creer. Así de corto Bueno, se nos hace el vemos programa. mañana, pues, y el viernes. Nos vemos mañana, pues como siempre, a esta misma hora. Los queremos dejar invitados también a que conozcan TexPro, líderes en tratamientos de agua presentes en la industria nacional, desde el agro hasta la minería, con un tremendo equipo de profesionales y la tecnología necesaria para su proceso. Generan alianzas a largo plazo con sus clientes, más que un producto, una solución. Los puede encontrar en texpro.cl o llamando al 223849000. Ahora sí, nos vamos. Que tengan todos una muy buena tarde. Gracias por acompañarnos. Muy buenas Francisco, tardes, ciudadanos y ciudadanas auditores. ya pues, nos vemos, que tengan un buen día, sigan la sintonía Radio El Conquistador. Hasta mañana, chao.